nombre es Dayana González Landa y voy a presentar el tema La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y por su extensión de implicaciones en otras naciones de Europa, que enfrentaban partidados y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado en 1799. El golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, organización política de Francia durante el siglo XIX, entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto de la revolución marcó un final definitivo en el feudalismo y el absolutismo del país. La Revolución Francesa marcó una edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, 1848 y 1871. Francia, de 1799, era totalmente distinta a 1789. En apenas una década, la revolución había creado un estado completamente distinto al que se conocía el año pasado, de una monarquía absolutista. Se había pasado a una monarquía a república. Ya no había súbditos, sino ciudadanos. La sociedad, antes capitada por aristocracia y clero, tenían ahora la burguesía en su motor principal. Las leyes y la economía, el arte, la ciencia, la iglesia, el papel, la educación, el ejército, la administración territorial, todos los aspectos del Estado habían cambiado con respecto al antiguo régimen. Era inevitable el modelo de esta renovación integral. Se tomó como ejemplo aquellas otras latitudes que también se perseguían a la soberanía del pueblo. La libertad, la política y la igualdad ante la ley. La Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido a Francia. A la vez que originó el establecimiento del gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época, llamada como época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de la libertad y fraternidad, así como la soberanía popular y divulgó. Algunas causas de la Revolución Francesa fueron fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron algunos. El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujetada al control alguno. La desigualdad social, política y económica y la falta de libertades y derechos. Algunas etapas de la Revolución Francesa fueron etapa monárquica, republicana y imperial. La monárquica es Estados Generales, que fue en 1789, la Asamblea Nacional, que fue en 1789, y la Asamblea Legislativa, 1791 a 1792, y la Asamblea Constituyente,
1789 a 1791. La etapa republicana, la Convención, 1792 a 1795. El Directorio, 1795 a 1799. El Consultado, 1799 a 1804. Y finalmente la etapa imperial, el Imperio, 1804 a 1815. Con esto voy concluyente la Revolución Francesa. Gracias.